Vamos a ver un poco cómo el pecado actúa de una manera distinta en los creyentes. En realidad el pecado actúa en todos los seres humanos, pero el creyente ya es consciente del accionar del pecado, de la equivocación, y qué consecuencias tiene el pecado. No como una consecuencia inmediata, sino como un deslizadero. El pecado es engañoso. El pecado, como la gente que ya hace un tiempo que viene a la iglesia, pecado le llamaban los griegos al tiro al blanco, ¿no? Cuando tiraban al blanco, tiraban la flecha, y cuando erraban al blanco, eso se le llamaba pecado. Viene de esa raíz, el errar al objetivo, ¿no? Correrse del objetivo que tenemos. Eso es pecado. La palabra pecado, la traducción sería esa, ¿no? Viene de esa raíz. El pecado en sí mismo, Jesús lo venció en la cruz. Lo leemos en Romanos, que mediante la muerte de Cristo nos sacó de la ley del pecado y de la muerte. Nos sacó, ¿no? de esa ley de causa y efecto el Señor. Por un lado dice que debemos confesar los pecados. Entonces vamos a entrever en la palabra de Dios qué es lo que nos quiere decir el Señor y cuál es el peligro del pecado. Vamos a ver que el pecado no es todos los pecados son iguales. Hay gente que piensa que los pecados son todos iguales. Y aunque son todos pecados, no son todos iguales. Dios hace una diferencia de pecados. Pero eso por ahí lo vamos a ver en un segundo estudio. Vamos a leer Hebreos 3, 12 al 14. Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiado. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace bien. Al principio, cuando confiamos en Cristo, pues somos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. ¿La otra versión quién la tiene? A ver, acá. Sí. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros, cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Ahí está. Hay una cláusula. Entonces dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. La incredulidad en sí misma es una maldad. Porque si el Señor hizo tantas cosas por nosotros, si el Señor envió a su único Hijo, si cuando le pedimos las cosas, Él nos las da, cuando uno es incrédulo, cuando uno no le cree al Señor, el Señor te dice, no llegas a fin de mes, entonces el Señor te dice, no te hagas problema, que yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. La incredulidad pasa a ser una maldad. La incredulidad pasa a ser una maldad. Porque el Señor nunca nos ha mentido. Nunca nos mintió. El Señor siempre nos dijo la verdad. Siempre nos ayudó. Entonces cuando uno deja de creer, empieza a apartarse de Dios. Porque para acercarse a Dios le agrada la fe, le gusta a la gente que le cree lo que Él dice. No le gusta a la gente que pone en duda. ¿Y será así? ¿Me vas a ayudar? No sé si existe un reino de cielo. Yo por la duda, junto a plata en el banco. Entonces dice, miren hermano, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes que pase esto, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado está al acecho siempre. Y el peligro del pecado es el endurecimiento, es el engaño del pecado. Te empieza a endurecer el corazón, empezás a tener incredulidad,
y seguís alejándote del Señor. Uno empieza por pecar, como algo normal, el pecado, pero eso uno no se da cuenta, pero empieza a endurecerse a la palabra del Señor. Empieza a creer más en sí mismo, empieza a creer más en el mundo, empieza a creer en los sentidos. Los sentidos son de alguna manera extraviados. Me guío por lo que percibo, lo que siento, lo que me parece, lo que presiento, lo que veo, lo que oigo, y no escucho la palabra de Dios. Hay un engaño en el pecado. Entonces, el engaño del pecado, primero decirte que no, que ya pecaste mucho. Ya pecaste mucho, ¿con qué cara vas a ir a la iglesia de vuelta? ¿Otra vez volviste a pecar? Yo para mí que no sos un creyente verdadero vos. Sí. O sea, que digamos, el pecado es no tener fe. El pecado, sí, la falta de fe es pecado. Pero el pecado de alguna manera vos le abrís la puerta, de alguna manera al diablo, a tu carne, y empieza a convencerte, te empieza a engañar, que este pecado es muy grande, que Jesús, bueno, que lo estás tomando de tonto, que no murió por ese pecado, que no sé si vas a ser salvo. Empieza a poner en duda y vos te empezás a endurecer de corazón. O sea, decir, no es para mí esto. Yo he visto más de un hermano decir, no, esto no es para mí. Cuando recibe un par de cachetazos y se pega 2 o 3 revolcadas, dice, bueno, ya está. No, es claro que esto no es para mí. Es claro que este camino no es para mí porque es para gente que no peca. Y en realidad el pecado fue vencido en la cruz. Fue vencido por el Señor en la cruz. El pecado no es un impedimento, pero sí las consecuencias del pecado. Sí las consecuencias del pecado. El pecado empieza a hacer mella en tu corazón y en tu mente, te empieza a engañar, diciendo que qué clase de cristiano sos, y cómo estás pecando, qué clase de cristiano sos, y uno se empieza a alejar. Dice, ¿ves? Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces hay una cláusula ahí que Dios requiere la misma fe del principio hasta el fin. Y Satanás te quiere hacer mover de esa firmeza. Por el engaño del pecado, como diciendo, si vos pecás, entonces no sos un hijo de Dios. Entonces uno tiene que saber qué es pecado, cuándo está pecando y de qué manera uno ofende a Dios. Porque pecar, pecamos todos. Levante la mano a la persona que no pecó esta semana. Entonces el pecado no es el problema es el engaño del pecado. El problema es el engaño. Vamos a ver la verdad en Cristo Jesús que está en Colosenses 2, 13 y 14. El que lo tiene me diga yo. Acá lo tiene, estos aparatos tecnológicos acá. Pero a ver, vamos a leer a Cintia. A ver. Vamos con la vieja versión de la... Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y a ustedes, dice, y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. ¿El Señor perdonó los pecados del futuro? Porque esto pasó hace 2000 años. No dice los pecados, o sea, perdonando todos los pecados. El Señor dice que nos perdonó todos los pecados. Que a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, uno tiene paz para con Dios. Uno tiene paz para con Dios a través de la fe que es en Cristo Jesús. O sea que Dios no está enojado con nosotros. Dios está en paz con nosotros. Porque el Señor nos perdonó todos los pecados. De principio a fin. De un principio de la tierra, quitó el mal de la tierra, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, dice en hebreo. Una vez y para siempre. O sea que el Señor nos perdonó todos los pecados. Pero después nos advierte el Señor del pecado. Y no solamente nos dice del pecado, sino del engaño del pecado, de las consecuencias del pecado. Porque el Señor nos perdonó todos los pecados
para que vivamos con Él eternamente y para siempre. El Señor nos santifica para vivir una vida eterna con Él. Eso está clarísimo en la Biblia, que es por gracia. Pero uno puede caer de esa gracia si uno no está firme en esa gracia, si uno no está convencido de que Jesús le perdonó todos los pecados de principio a fin. Uno puede empezar a ser engañado por el pecado y decir, vos no sos cristiano, vos te hacés el cristiano, vos no crees de corazón en Cristo porque si no tu vida sería otra. Y en parte tiene razón, pero en parte miente, porque Satanás tiene esa particularidad, ¿no? Te mezcla mentira con verdad, te embrolla, te atonta y te empieza a endurecer el corazón y a apartarte. Uno ya más o menos se da cuenta, la persona cuando va descarrilada porque se va apartando de la iglesia, ¿no? Se empieza como a alejar. Vos no podés pecar viniendo a la iglesia, ¿no? Me pone la cara. Realmente uno empieza como a retraerse y a ocultarse para pecar. Se va endureciendo por el engaño del pecado. Dice, ¿por qué? No te engañes más, ya. Sos malo, no vas a cambiar más. Entonces, mucho cuidado con el pecado porque el pecado tiene esa característica, ¿eh? Que no puede hacernos nada directamente, pero indirectamente nos empieza a engañar y a endurecer. Vamos a ver en Efesios 4, unas hojas antes, del 17 al 19. ¿Cómo empieza a operar este pecado, este engaño? Efesios 4, vamos a hablar del 17 al 19. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Por ahí no es un pecado que vos decís, bueno, le voy a clavar 5 puñales a mi suegra, ¿no? No es un pensamiento así. Pero uno anda en la vanidad de la mente, comprando cositas, mirando el paisaje, ¿no? La ropita, el plato, el nene que se hizo popó, ¿no? Y anda en la vanidad de la mente. Cosas vanas, que no tienen que ver con el reino de los cielos, su justicia, no tiene que ver con la cruz de Cristo. Son pensamientos que te llevan a nada, a las cosas seculares de la vida, que no está mal. No está mal que uno tenga ese pensamiento. Un pensamiento normal. Uno a veces tiene pensamientos más sucios que eso, o pensamientos más malos que eso. Pero vamos a hablar de un pensamiento básico. Y acá dice que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Y acá te muestra todo cómo hace el pecado en nosotros. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, cuando vos no estás en comunión con el Espíritu, el entendimiento lo tenés nublado. No tenés un entendimiento limpio de la voluntad de Dios. Sino que empezás a pelear en tu mente. No, porque yo se lo voy a decir. Ya me tiene cansado. Esta es la última vez que se lo perdono, ¿no? Y vos lo ves como un pensamiento tuyo. Y muchas veces es Satanás mismo, hablándote. Y vos te pones a charlar con Satanás. Como diciendo, sí, es la última vez. No, porque a mí no me va a pasar por arriba. Esto me lo va a pagar. Porque otra vez no le voy a prestar 1.000 pesos. ¿Para qué? ¿Para que lo tire así? No, no le abro más la puerta. Es la última vez que lo perdono. Y ¿no? Entonces dice que uno no tiene que andar en esa vanidad de la mente, ajeno de la vida de Dios. Porque uno empieza a entenebrecer el entendimiento. Ya no entiende las cosas como no está elevado como los pensamientos de Dios. Que Dios tiene pensado salvar almas. Siempre lo que Dios quiere, el propósito de Dios, es la salvación de nuestras almas. Entonces el objetivo principal es a quién podemos salvar, a quién le puedo hacer un bien, a quién le puedo mostrar un testimonio para que sea sacarlo de la muerte segura que tiene. Entonces dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay un entenebrecimiento y hay una dureza de corazón. Vos estás tanto tiempo pensando en la plata, que a vos cuando te hablan del reino de los cielos, que va a haber calle de oro y cosas así, vos mirás la boleta de gas y decís, ¿por qué no me da un pedazo de oro ahora para pagar el gas? Si es tan bueno Dios, ¿no? Empiezan a acusarme pensamientos medio como desafiantes ya, hacia todo. Se te empieza a endurecer el corazón, lo mismo que leíamos en Hebreos. El engaño al pecado, la dureza del corazón, la incredulidad. ¿Por qué pensás pavada todo el tiempo?
Estás pensando pavadas todo el tiempo, cosas que no aprovechan. Entonces dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, habla de la gente del mundo. Y habla que nosotros no tenemos que seguir ese camino, este versículo. Habla que la gente del mundo piensa de esa manera y que nosotros somos tentados a hacer este camino. Los cuales, dice el 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, que se vaya todo a la miércoles. Yo me voy con unas chicas a pasarla bien. ¿Y qué tengo que hacer acá? No fume, no tome, no chupe, no vaya al baile. Basta. ¿Viste? Y ya no me escondo más. Ya no me escondo más, ya hago con avidez cualquier cosa. Ya mi mujer no la quiero más, me voy con otra chica. No sé si quiero seguir con mi mujer o no. No sé si quiero ser gay, no sé. Entonces acá dice que hay como un deslizadero, un engaño al pecado, una vanidad, un entenebrecimiento, ajeno de la vida de Dios. Uno se empieza a alejar de la iglesia y ¿viste? Ya empieza a haber gente nueva que ya ni conoce. Parece una tontería, pero uno deja de venir 2 veces, 5 veces, 10 veces y después te cuesta. Yo muchas veces les digo que a los hermanos que esto es como el mar abierto. El mar abierto del océano es el mundo. Y uno ¿viste? Se pone a nadar y dice... Guarda que la corriente te va llevando. No, la tengo reclara yo. Soy campeón de natación. ¿Viste? Se mete. Y después cuando vos querés volver, la corriente te tira para adentro. El mundo te va llevando para adentro. Y no podés, no haces pie, te empezás a batatar y el mundo te va llevando. Y uno también tiene que estar consciente de que Dios es soberano. Y al que quiere endurecer, endurece. Y al que quiere ablandar, ablanda. Y obviamente que los soberbios los mira de lejos. Entonces uno va y dice, bueno, a mí yo todo bien con la iglesia, pero a mí no me digan nada, yo hago mi vida. Perfecto. Pero cuando te estés ahogando, seguí con tus convicciones. O sea, el Señor te puede soltar la mano en cualquier momento, porque Él es soberano. Yo puedo dar 5 estudios acá de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, que Dios es bueno, que Dios es compasivo. Pero si Dios te hace así, no hay estudio que valga. ¿Se entiende? Que Él es soberano. Que Él hace lo que quiere. Él a quien quiere derribar, derriba, y a quien quiere levantar, levanta. Entonces uno no se puede hacer el vivo con Dios. Como diciendo, bueno, juego un ratito y después vengo. Me voy un ratito al mundo y después vengo. No, porque podés entrar en un endurecimiento, en entenebrecimiento de tu corazón, empezás a ser engañado, te empiezan a seducir las cosas del mundo y después ya perdés toda sensibilidad. Cuando el hermano te dice, che, hace un tiempo que no va a la iglesia, sí, bueno, ya voy a ir. Che, pero estamos orando por vos. Bueno, buenísimo, gracias. Sí, oren también por mi abuela que está enferma. Sí, loco, no tenés nada, hace un tiempo que llorábamos juntos, que estábamos orando ahí, en la iglesia, estábamos pidiendo por vos. ¿Te acordás que pediste esto y Dios te sanó? ¿Te acordás que pediste esto y Dios te arregló tu matrimonio? ¿Te acordás que no tenías trabajo y Dios te consiguió trabajo? Bueno, sí, pero ahora lo que pasa es que estoy muy ocupada. Ese es el engaño del pecado, ese es el peligro del pecado, no el pecado en sí mismo. El pecado ya fue muerto en la cruz. No hay pecado que nos pueda separar del amor de Dios, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Lo que sí puede pasar es que uno sea engañado por el pecado y caiga de esta gracia. O sea, el barco es seguro, la salvación es segura. ¿Cómo es segura la salvación? Cuando vos estás arriba del barco. Si vos te tirás del barco, si empezás a nadar, te haces el canchero, ahí no hay ninguna seguridad. La salvación es segura mientras vos estés ahí. Dice, con tal que retengamos la profesión hasta el final. Dice, ¿no? Que uno profese esta fe hasta el final. Se requiere la misma fe del principio a fin. Que uno tenga una integridad, una longanimidad, una templanza, que siempre sirva al Señor, ¿no? Increciendo, ¿no? Toda la vida. Los que retroceden no les gusta al Señor. Fíjense, hoy lo leemos Romanos 8, Romanos 8, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahí está. No hay ninguna condenación para los que andan en Cristo Jesús. Los que andan en la mente del Señor, los que están pensando en las cosas del reino. No hay ninguna condenación. ¿Te equivocás? Sí. ¿Pecás? Sí. Pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conformando a la carne, como diciendo todo lo que quiere la carne lo hacen, sino que conforman al Espíritu.
sea, dejan contento al espíritu. Conforma al espíritu. No lo que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿A quién dejas conforme vos? ¿A tu carne la dejas conforme? Sí, lo voy a reventar. Yo sé que está mal, pero lo voy a reventar. Déjame que le dé 2 trompadas y después me voy a arrepentir. No andás conformando la carne en todos sus deseos. En otra parte dice, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan. O sea que no tiene que ser un rey tu carne, tiene que ser un esclavo tu carne. Tiene sus vicios, tiene sus cosas, pero ahí, es un esclavo, no es que vos lo vas a obedecer en todo. ¿Se entiende? Porque todos tenemos pecado, ¿no? Si alguno no tiene pecado, levanta la mano, así nos explica cómo hace. Pero todos tenemos pecado. El tema es que no reine el pecado. Entonces dice que los que andan conformando el espíritu no tienen condenación. Los que andan conformando la carne, sí. Los que andan conformando la carne, el pecado los empieza a engañar. Ahí es donde uno entra en el resbaladero. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el pecado no tiene una consecuencia inmediata, no tiene una consecuencia, final en la muerte. No me voy al infierno por pecar una vez. Si fuera así, estaríamos todos condenados a muerte. O sea, si después de Cristo el que peca se va al infierno, estaríamos todos condenados a muerte. Sin embargo, la salvación le pertenece a Él. A los que creen en Él, los que andan conformando el Espíritu, no corren riesgo. Corren riesgo los que andan conformando la carne. ¿Y por qué corren riesgo conformando la carne? Porque el pecado te puede engañar. Al principio es lindo, ¿no? Es jugoso como un chisme, uno lo disfruta el chisme, ¿no? Pero después tiene su consecuencia. Vos dijiste esto de mí, arma un lío bárbaro. Así es el pecado. Salmo 32, 5. Salmo 32, 5. ¿En qué quedamos entonces con el pecado? ¿Cuál es el problema del pecado? La consecuencia. Salmo 32, 5. ¿Qué dice? Dice, mi pecado te declararé y no encubrí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Parece que son dos cosas distintas. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado puede ser cualquier cosa que no proviene de la fe. Según la Biblia, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Puede ser una falta de fe, puede ser una falta de amor. Eso puede ser un pecado. Me peleé con mi mamá, me peleé con mi papá, puede ser un pecado. Pero después está la maldad del pecado. O sea, una persona puede pecar y no tener mala intención. ¿Se entiende? Y otra persona puede pecar con maldad. Esa es la diferencia de pecado y pecado. Porque hay pecados con maldad y hay pecados sin maldad. Sin querer pecar. Entonces dice, habla, ¿no? El salmista, en el 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto cuando uno oculta el pecado. ¿Y quién te dijo que tenés pecado? Le dice Dios, ¿quién te dijo que estás desnudo? Le dijo a Adán. ¿Comiste del árbol que te dije que no había de comer? Entonces uno se esconde, uno va a la tiniebla a pecar. Y el pecado lleva en sí una carga que puede ser con maldad o sin maldad. Si uno no tiene nada que esconder, viene a la luz y dice, Señor, la verdad que me comporté re mal con mi mujer, le grité, no sé, tuve pensamiento, lo que sea, uno va y se lo dice. Si no es de mala intención. ¿No? Cuando uno tiene cosas atrás, cuando hay malas intenciones y hay otras intenciones, uno no dice nada.
porque hay iniquidad en ese pecado, hay maldad en ese pecado. Y esa maldad, esa iniquidad encubierta, empieza a ser en nosotros un endurecimiento de corazón, un resbaladero, un alejamiento de Dios y una perdición. Ese es el peligro del pecado, cuando lleva maldad. Sí, Facha. Cuando uno encubre el pecado, o cuando uno mata el pecado, no encubriéndolo, ¿significa también solamente confesarlo delante de Dios o también tiene que ser expuesto el pecado del culto de uno? Si no hay mala intención, uno lo puede decir el pecado. Si no hay mala intención, viste que dice, los que vienen a la luz, dice, porque no tienen miedo de ser reprendidos. O sea, es como chicos, yo le digo a Francisco, ¿quién rompió la hoja esa? Yo. Y no tiene vergüenza porque no sabe que tan malo es. Cuando el chico empieza a ser consciente de que hizo algo malo, va a decir, ¿quién fue yo? Yo no fui. Lo oculta, porque sabe que hay algo malo detrás de eso. ¿Se entiende? Entonces, el decir o no decir el pecado uno, obviamente con un decoro y no vas a decir cualquier barrabasada a cualquier persona, ¿no? Tratar de decir a la persona que ofendiste, si es que ofendiste, mentiste o lo que sea, ¿no? O confesar a algún hermano o mayor, mirá, me está pasando esto para que ore por la persona, ¿no? Pero muchas veces el pecado tiene maldad. Muchas veces el pecado viene con una carga de maldad. Una cosa es que peque y otra cosa es que sea malvado. Cuando vos haces sabés que le estás haciendo daño a una persona y lo haces igual. Sabés que una persona estás dañándola y vos no te importa nada, lo haces igual. Entonces hay un pecado con iniquidad, un pecado con maldad, porque todos pecamos. Pero hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Si yo engaño a mi mujer, con varias mujeres, eso es un pecado, es una iniquidad, es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte, que me la tengo que bancar yo solo. Te voy a tener consecuencias de eso. No hay forma de escapar de las consecuencias. Voy a tener consecuencias. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Dice, cualquier pecado que el hombre cometa queda fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. O sea, lo vas a sufrir eso. Ya Cristo murió una vez para siempre por los pecados para que seamos salvos. Pero las macanas que nos mandamos nosotros acá, cuando hacemos maldad a alguien, esa maldad tiene una consecuencia. El que no lo sabía, lo sabe ahora. Y el que lo ha hecho, ha sido perdonado su pecado, porque Cristo nos perdonó todos los pecados. Pero sepa que tiene consecuencias. Yo tengo que advertirle que hay pecados que tienen consecuencias y hay otros pecados que son una tontería. O sea, no es lo mismo si Lorenzo le dice tonto a Francisco y si le clava un cuchillo en la cabeza. No es lo mismo. ¿Se entiende? Cuando uno hace daño a una persona. O sea, el amor tiene que ser tan fuerte que uno debe vencer esa maldad. El pecado quizá esté hasta el fin de nuestros días. Fíjense en Mateo 24, 2 y 3. Mateo 24, 12 y 13. No pasa en los hijos de Dios. Hay gente que ha resbalado, sí. He conocido gente que ha pisado el palito. Sí. Se puede asesinar a una persona, puede, o sea, no puede, o sea. No, le puede pasar a cualquiera. No debería hacerlo. No debería una persona hacerlo. No, pero viste que, no sé, acá. Decilo. Digo que si uno, viste que una vuelta también, no sé quién Seba, creo, habló sobre el espíritu. Sí. Que si uno tiene el espíritu, Sí. quiere hacerlo, no te sale. Sí. Porque es como que el Señor te marca. Claro, cuando vos andás en el espíritu, recién leímos, los que andan en el espíritu no tienen condenación. ¿Y cuando andan en la carne? Si hace una semana andás de la carne, así, bueno, te gustó un tipo, y decís, bueno, listo. Uy, me agarró con la guardia baja. No, a mí nunca me va a pasar, a nadie le va a pasar, pero pasa. El que esté firme, dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Es algo gravísimo. O sea, yo advierto porque eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Consecuencias graves para mi esposa. La estoy contaminando a mi esposa. Estoy dejándole un mal ejemplo a mis hijos. O sea, es grave ese pecado. Pero no es imperdonable.
no es imperdonable. Cristo Jesús murió en la cruz por todos los pecados, pero vas a recibir corrección. No sé en qué lugar, pero vas a recibir corrección. He visto gente trastornada por como diciendo, empieza a recibir palo porque, bueno, hizo malas cosas. Muerte inclusive. Así que eso, sí. El mismo rey David mató A un tipo para quedarse con la esposa, sí, realmente. Sí, sí. Se murió un hijo. Sí, sí. Sí, a veces uno le puede pasar este tipo de cosas y hay consecuencias. El pecado da luz muerte. Hay pecados graves que dan a luz muerte. Muchas veces enfermedades, traspasado de muchos dolores puede pasar. Mateo 24, 12 y 3. ¿Quién lo va a leer? Ahí vale. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué tenemos que perseverar entonces? En amar. La maldad es enemiga del amor, es lo opuesto. Vos tenés amor o tenés odio. Y por haberse multiplicado la maldad es un enemigo del amor. Porque por haberse multiplicado la maldad, vos ves que aquel hace mal, aquel está de joda, el otro hace otra cosa, y bueno, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es en este tiempo, donde el amor no está predominando en la humanidad, ¿no? El amor de muchos se enfriará. Pero dice, el que persevera hasta el fin, el que retiene su confianza de principio a fin, ese va a ser salvo. El que mantiene el amor y la esperanza en Cristo Jesús. La fe puesta en el objetivo, sabiendo que Dios me manda a amar, sabiendo que Dios me llama para un reino inconmovible, teniendo esa esperanza. Por el otro lado, corro el riesgo de caer en el engaño del pecado, dureza de corazón, caer en la lascivia, hacer con avidez cualquier clase de impureza y ya no me cabe cualquiera, ya no me importa nada. No me importa si los hermanos me ven, ya no me escondo para hacer las cosas, ya no me importa si me ven. ¿Se entiende? Perdés toda sensibilidad. Y lo he visto en hermanos grandes, lo he visto en hermanos crecidos. Yo con los años de experiencia que tengo he visto 2 o 3 iglesias caer completamente, ¿no? Una iglesia como esta, ¿no? Supónganse que ustedes me ven dentro de 10 años y me dicen, Gabriel, no te veo mal la iglesia. No, tengo un boliche gay ahora, vendo entradas y me está yendo bien con esto. Sí, pero vos, Gabriel. Sí, no, me cansé, fue un momento, estaba confundido. Me ha pasado ver gente así, gente que creía que era espiritual o gente que estaba llamada. Entonces, entre tanto que se dice hoy, uno tiene que estar firme y constante, con fe, con esperanza y no tomándosela a la ligera, porque cuando entras en prueba, sos tentado a largar todo. Porque bueno, es una mentira, basta de mentirte. No sos un hijo de Dios. Andate al mundo y bueno, y haz la tuya. Entonces, ese es el peligro del pecado. No el pecado en sí mismo, sino la maldad, el endurecimiento, la oscuridad, la tiniebla. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, Señor. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, pecamos. Debemos tener los pecados como siendo al aire, ¿no? La herida al aire para que se salen rápido. Debemos confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando uno no confiesa los pecados, esa maldad sigue estando ahí, latente. En tu corazón la tenés escondida ahí. Tenés algo malo, algo que no lo querés sacar a la luz porque tenés la cola sucia. ¿Se entiende lo que digo? Hay una maldad que no querés confesarla. La confesión es liberadora. Cuando uno puede liberar, decir, yo por mucho tiempo, Ana, no te soportaba por mucho tiempo. La verdad que, no, perdonad que la usa Ana, la amo un montón, pero como diciendo, viste, uno va y dice, pero ¿sabes qué? Tengo algo en mi corazón y te tengo que decir que no te aguantaba yo mucho. Eso es liberador.
es liberador. Cuando uno no confiesa esas cosas, su corazón se empieza a poner malvado. Porque se empieza a poner calculador, ya no es objetivo, ya está entenebrecido, opina egoístamente, no le importan los asuntos de Dios, porque acá Dios quiere salvar almas. No le importa si te prestó un caramelo, si no te prestó un caramelo, si te saludó o no te saludó, eso son pavadas para el Señor. El Señor quiere salvar almas del infierno. Ese es el objetivo del Señor. Entonces, cuando uno confiesa su pecado, no hay maldad en eso, no hay, como diciendo, no hay malas intenciones. Uno puede decir los pecados que tiene y liberarse. Si una persona no lo puede sobrellevar, pues confiese en una persona que lo pueda sobrellevar. A veces no lo puede sobrellevar, no le va a decir a tu hijo, el otro día le pegué a mamá, me enojé con mamá y le di una piña. ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Pero ponele qué pasa. ¿Cómo se ríe? Como si fuera... Ahora son todos santos, ahora. No digo que lo haga, pero puede pasar. Porque ¿qué pasa? Que en ese lugar, Satanás va a venir a convencerte que ese pecado es imperdonable. El Señor tiene un perdón. Tiene un perdón para vos. Pero vos tenés que confesar tu pecado, sacarlo a la luz, sacar todo eso podrido y a que el Señor pueda restaurarte. Y dice, Señor, yo soy un mentiroso bárbaro. O yo soy un calentón, yo me enojo. O Señor, yo soy un adúltero, cuando miro a la mujer la miro con otro ojo. Decirlo, declararlo, sacarlo afuera. Si no hay ninguna mala intención, si uno no quiere ser así, no soy yo el que está pecando, sino el pecado que mora en mí, algo que me lleva hacia eso. Y Señor, yo no lo quiero eso. Yo no lo quiero en mi vida, lo tengo que denunciar, lo tengo que decir, para que el Señor me limpie de maldad, porque si yo lo denuncio, corro el riesgo de hacerme malvado, de ser un hipócrita, de ser un religioso que nunca sabes lo que está pensando. Nunca dice nada, nunca expresa nada, ni alegría, ni tristeza, ni nada. Una persona, estoy feliz. Sí, estoy feliz. Uno tiene que sacar, tiene que hablar. ¿Qué dice? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mis gemelos todo el día, porque sabía que él había hecho una macana y estaba mal lo que había hecho. No era solamente el pecado, era la maldad de ese pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el pecado, en los últimos tiempos, dice que la maldad va a hacer que el amor se enfríe de la gente. Y es este el momento. Es este el momento donde una persona ve tanta maldad, ve al otro, a esto, al otro, que uno medio que se endurece y medio que se atrinchera en ese lugar, ¿viste? Como diciendo, bueno, a mí, que no me saquen porque yo... Pará, si nadie te está condenando de nada. Es Satanás mismo el que te condena. Satanás te dice que peque, que está todo bien, y después él mismo viene y te dice, ¿por qué lo hiciste? Sos un pecador. Así no vaya mal la iglesia. Sos un mentiroso. Uno tiene que declararlo y confesarlo ese pecado. Porque Cristo pagó en la cruz. Si uno cree que Cristo pagó, sí. Si uno le hace un mal a alguien, al prójimo, y tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, pero estás haciendo mal si no le pides perdón a ese. Exactamente, claro. Entonces hay que pedirle perdón a Dios y a la persona. Si una persona le hace daño a otra persona, se lo tiene que ir a decir. Es decir, yo por mucho tiempo tenía envidia. Yo me gusta hacer morocho y soy más blanco que... Me quemo siempre, me quemo la nariz, se me pela todo. La verdad que siempre te envidié la piel. Ponele, Hace 20 años que envidio a los negros. Y tengo una cierta, una bronca así, con la gente que tiene piel negra y no se pone bronceador. Lo que sea, pero uno tiene que decirlo, lo tiene que declarar, porque si no hay mala intención, y si hay mala intención está bueno declararlo, para que esa basura no me agobie, no me torture la cabeza. Porque yo sé en mi interior, el Espíritu me marca a mí cuando hay una maldad, cuando hay una mala intención. De eso estoy hablando, de lo podrido que está atrás del pecado, no del pecado, porque el pecado está muerto en la cruz. Amén. Y el pecado no tiene poder sobre nosotros, pero te quiere hacer creer que está mal, que no digas nada, ¿para qué vas a decir? Te vas a meter en un lío, mejor cállate la boca. Sí, Marcelo, sí, quería decir. En un momento en Mateo, el Evangelio dice la palabra que cuando estamos orando también perdonemos. Amén. Porque si no, nuestro Padre Celestial no va a perdonarnos a nosotros. Claro. Al Señor le importa más bien que nos llevemos bien nosotros a que le pintemos la casa, hagamos mate, limpiemos, demos un estudio bíblico. O sea, llevarnos bien con el otro. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acordás que tenía algo con otro, andá, deja la ofrenda ahí
O sea que no te voy a atender, dice el Señor. No te voy a atender hasta que no vayas a arreglar las cosas. Ahora, por más que te arrepientas y todo lo demás, no es lo mismo el que peca mucho, el que no peca o el que peca poco. El que no peca no existe. El único que no peca, el que no peca es Jesús. El que no peca es Jesús. Todos pecamos, yo te voy a decir una cosa, todos pecamos y muchas veces. No todos son malditos cuando pecan. No todos son malvados. A eso que quiero que entiendan la diferencia. Todos pecamos y mucho. Porque, viste, a veces no un llamado, una atención, viste, a veces el no amor es un pecado. Porque si el mandamiento es que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo, yo cuando no estoy amando, capaz que no la llamo a Cata y digo, che, Cata, que necesitas que esté orando por algo, capaz que no estoy pecando, porque no estoy orando por ella, por él, ¿no? Eso es un no amor. Y otra cosa es decir, no le voy a visitar a Cata porque Cata no me viene a visitar a mí. Y si ella me vende la ropa cara, tomá, no le voy a comprar nada. Entonces, no solamente no estoy amando, sino que estoy siendo malvado. Estoy siendo mala persona. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Lo que pasa es que a mí me pasa que, no sé, he llegado a pensar, como dijiste vos, Maldad. esto no es para mí. A mí nunca me pasó, te digo. Jamás. Me pasa con pisar caca del perro. Hoy Sí. voy a pecar y Claro. Y ya, sí. Por la noche y tendría que decir, bueno, Dios, perdóname por los pecados que voy a cometer. No, ya el Señor te perdonó todos los pecados. El Señor nos perdonó todos los pecados. Uno confiesa los pecados para ser limpiado de la maldad que conlleva ese pecado. Uno los confiesa los pecados. Dice, Señor, pequé. El Señor ya sabe que pecaste. No va a decir, no me di cuenta. El Señor, ¿cuándo pecaste? No, el Señor ya sabe que pecaste. Uno lo confiesa, como diciendo, uno reconoce y trae a la luz, decir, Señor, esto que hago yo está mal. Perdóname. Si es con una persona, bueno, si le debes plata a una persona, si hablas mal. Otra opción, porque tenés dos opciones, vos cuando hay pecado así, uno es confesar el pecado. Y otra es pasar por alto la ofensa, porque a veces, qué sé yo, me mira mal Franco. ¿No? Entonces yo tengo algo con Franco porque me mira mal. Otra opción también es como diciendo, en vez de decir, che, ¿sabés qué? Hace mucho tiempo que te odio porque me miras mal. La otra opción es decir, pasar por alto. Señor, dame un corazón que no tenga que mirar a esta, que si me mira, si no me mira, si me saluda, si me pone un me gusta en Facebook. O sea, salir de esa temática, de esa maldad, de ese pensar mal. Pero quiero que quede claro que el pecado es distinto a la maldad. Uno puede pecar sin ser malvado. ¿Se entiende? Uno puede pecar sin ser malvado. Toda injusticia es pecado, dice la Biblia. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Pero mal a alguien, hacer mal a tu esposo, hacer mal a tu esposa, hacerle mal a tus hijos, hacerle mal a tu jefe, al que confía en vos. No, planificar algo. Claro, no, viste, no quiero decir la palabra como diciendo no me importa nada. ¿Viste cuando dicen no me importa? No me importa nada, o sea, lo voy a hacer igual. Pero mirá que tu mujer, me importa. Mirá que tu hijo, me importa. Mirá que la iglesia, no me importa. Lo voy a hacer igual. Ahí hay maldad. Y ahí hay que confesar y purificar los corazones. Dice, lloren y lamenten. Purifiquen los corazones. Los de doble ánimo, purifiquen el corazón como diciendo, bueno, ¿quién sos vos? ¿Soy el que llorá arrepentido? Señor, no te voy a pegar más, mi amor. El otro día, papá, hija de mí, vos sabés, le das una cachetada a tu mujer. Pues sí, ¿quién sos? ¿El que lloraste ayer que me pedías perdón o hoy que me da una cachetada? Entonces dice, llorar y lamentar. Vuestra risa se convierta en lloro. Purifiquen los corazones. ¿Quién son? ¿Quién sos? Esa es una receta para si estás muy hasta la mano, bueno, hay que llorar y pedir perdón al Señor, confesar, denunciar el pecado de alguna manera. Yo soy una mala persona porque pienso mal de vos, porque me pasa esto. Confesarlo. Es liberador poder hablar verdad. Y la verdad se practica, ¿no? La verdad uno la va practicando. No es que uno de un día para otro dice la verdad. Ah, vos sos narigón, vos sos feo, vos sos orejón, qué feo que te queda ese gorro. Che, bajá unos kilos. O sea, no es que dice la verdad. Eso anda haciendo daño a toda la gente, ¿no? No es ese tipo de verdad. Pero uno, ser honesto, ser transparente. No sé si me hago entender. Bien. Vamos a leer una más de Juan, para que les quede claro ahí en 1 Juan, cuando dice hijos de Dios. En el 6, fíjense qué dice acá. El 1 Juan 3:6 parece que se contradijera, porque dice, el que dice que no tiene pecado,
es un mentiroso. Pero acá dice en el 3.6, todo aquel que permanece en él no peca. Bueno, pongámonos de acuerdo entonces. O pecamos o no pecamos. Todo aquel que permanece en él no peca. Esto tiene que ver con los que andan conforme al Espíritu. ¿Se entiende? Los que andan conforme al Espíritu no pecan. Porque si te hacen algo no lo hicieron de mala fe. No es que se olvidaron de tu cumpleaños porque dices, nunca me voy a acordar del cumpleaños de Cristian. Nunca voy a ir al cumpleaños de Cristian. ¿Por qué no viene a mi cumpleaños? No es algo a propósito, adrede. Es algo que, bueno, me olvidé. No estoy pendiente de todos los cumpleaños, no a todos le escribo, qué sé yo. No estoy pendiente de todo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no la ha visto ni le ha conocido. Entonces está hablando acá de un pecado en especial. Hijitos. ¿Me siguen? 1 Juan 3.7. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el que peca es del diablo. Entonces, pero Cristo apareció para deshacer toda esa obra del diablo en nosotros. Todos pecamos. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar es como si ya tengo los botines, ya tengo los guantes de boxeo, ¿no? Y cuando me molesta mucho, ¡pum! No me joda mucho porque tengo pocas pulgas, ¿eh? Ya está, o sea, tenés todo preparado para pecar. Practicar el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese es el espíritu que él ha hecho morar en nosotros. Hay un espíritu dentro de cada uno de nosotros, los que hemos aceptado en Cristo Jesús, que no puede pecar. No peca. La simiente que él ha hecho vivir en nosotros a través de la fe en Jesucristo no puede pecar. No se marchita, no se corrompe, no se muere, es eterna. Él nos dio un espíritu nuevo a nosotros. Y no puede pecar. Y no quiere pecar. Y nos anhela celosamente. Cuando uno peca, te reprende la conciencia y te dice, estás haciendo las cosas mal. Entonces te pone clarito, el número 10, la manifestación. O sea, ¿cómo me doy cuenta? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces todos podemos tener pecado. Pero cuando uno se endurece por el engaño del pecado y deja de luchar por este amor, está corriendo un grave riesgo. ¿Se entiende lo que digo? Cuando uno deja de luchar por este amor, por el amor de Dios que fue derramado en nosotros, que Él nos pide entrañablemente que nos amemos uno a otro, que hagamos bien, que seamos de entrañable misericordia, que seamos compasivos, misericordiosos, que seamos amigables, que seamos amorosos. Él nos pide eso. En eso no hay pecado. Uno puede equivocarse en ese camino, pero ese es el camino correcto, el camino excelente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, la justicia acá yo la tomo como el que no cree, el que deja de creer. Porque la justicia de nosotros es por medio de la fe. Nuestra justicia es la fe. Nosotros somos justificados por la fe. El practicar la justicia quiere decir que uno se mantiene creyendo en Dios y amando a los hermanos. Ese es el resumen. Amar a Dios, amar a los hermanos y seguir creyendo. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Vení, vamos al campo, dijo. Ay, lo mató, escondida. Tenía envidia, tenía celos escondidos. Entonces dice, guarda que esa es otra simiente. Si tenés celos amargos, dice, y contención en tu corazón, no mientas contra la verdad, porque esa sabiduría no es de lo alto. Es terrenal, animal y diabólica. Entonces, hermanos, para que quede claro lo que estoy predicando hoy en día, una cosa es pecar, que todos los hermanos pecamos, que todos tenemos falta, que todos podemos tener alguna debilidad, y otra cosa es hacerle mal a alguien. Mal a una persona. Sabés que a la persona le duele lo que vos estás haciendo y lo seguís haciendo igual y no te importa nada. Eso es maldad. Sí. Sí, en Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas probaciones.
uno naturalmente tiende a pervertirse. En el espíritu, uno cuando anda en el espíritu puede vencer las obras de la carne de alguna manera. Las vence. Las vence en esencia, no en apariencia. Porque aparentemente todos pecamos, pero cuando uno está compungido de corazón, cuando uno en el corazón realmente ama, tiene a Cristo en su corazón morando, no puede pecar. No puedes permanecer enojado toda la vida con una persona. Porque el Espíritu Santo te reprende, te dice, no, vos no podés estar enojado con tu mamá, vos no podés estar enojado con tu papá, no podés no hablarle a tu hermano. Tenés que ir y hablar con esa persona, tenés que pedir perdón, porque Dios ama la paz. Dios vino a salvar al mundo, no vino a perder. Cuando estos discípulos decían, Señor, ¿quieres que baje fuego del cielo y que los queme, los prende fuego? Le dijo en un momento. Entonces Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, no saben que eso es un espíritu inmundo, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es compasivo, es amable, es benigno, tiene misericordia, piensa bien de la gente. Por ese lado es. Pecar, vamos a pecar todos. Pecar, todos tenemos pecado. Pero la maldad, hermanos, límpiese de la maldad. Confiesen su pecado y limpiémonos de toda maldad. El Señor que nos limpie de esa maldad, de esos pecados ocultos que hacen daño a la gente. De eso no tenemos que limpiar. No hay lugar para eso en el reino de los cielos. Porque ahí se manifiestan quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes son los hijos del mal.